instalaciones de saneamiento. Va a ser nuestra unidad 5. Ok, creo que ya se puede ver. Estamos bien. Ok, Sí, profe. listo. Bien. La instalación de saneamiento nos sirve o sus funciones, la de evacuar las aguas residuales que son producidas como resultado de las actividades humanas dentro de un espacio habitado. Es decir, todo lo que vienen siendo aguas negras, aguas grises. Aquí también podemos meter lo que viene siendo aguas pluviales, ¿no? Cada vez que llueve, esas aguas deben desalojar también. Y la instalación de saneamiento de un edificio va a consistir de la evacuación por conductos de las aguas negras que provienen de los aparatos sanitarios, dígase pues de los inodoros, de las regaderas, de los lavamanos, de la cocina, ¿no? Del fregador, de riegos, vertidos industriales, ya en el caso de lo que vienen siendo edificaciones comerciales o industriales, fábricas, etcétera. Y también de las aguas pluviales, ¿no? Todo el agua de lluvia que caiga sobre en los patios, en las calles, en los techos, etcétera, que se va a generar en el mismo. Esta descarga se realiza por gravedad hacia los conductos generales verticales, a los que llamamos bajantes, y otros de menor sección que van a ser los desagües. Esta evacuación puede realizarse mediante redes pluviales y fecales separadas o en una misma red sanitaria. Todo este sistema debe estar sujeto a las características del alcantarillado municipal, que pues en nuestro país lo va a dictar el IDAN, ¿no? El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que podrá ser de doble red, red unitaria para los dos usos o una sola red que únicamente admita aguas negras. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un sistema de evacuación, que tenemos un sistema unitario, que es el que recoge las aguas negras y las pluviales en una misma conducción. Este es el más utilizado, el que más común vamos a encontrar, sobre todo en lo que vienen siendo áreas urbanas. Y el sistema separativo, que es el que recoge por separado las aguas negras y las aguas pluviales. Entonces, la elección de un sistema u otro va a condicionar el diseño del interior del edificio. Aquí en nuestro país, pues la red de alcantarillado unitario es la más utilizada en Panamá. Entonces, vamos a ver algunos elementos de esto, de esta red, como lo que viene siendo el trazado, que discurre generalmente por un eje de la calle frente al edificio, frente a la casa, el hospital, las oficinas, etc. El empalme desde el edificio siempre se realiza desde la red más cercana. También hay que tomar en cuenta profundidad y pendiente en los casos en donde la pendiente o la altura no es suficiente para discurrir a la red. No se puede efectuar el correcto desagüe de los sótanos o los locales más bajos. Dígase entonces, si no tomamos esto en cuenta, por ejemplo, si hay estacionamientos subterráneos o algunos edificios que tienen depósitos, no sótanos que los utilizan como depósitos. Y para esto se obliga a la instalación de bombas u otro tipo de sistemas que facilitan la evacuación. También el diámetro es algo más que hay que tener en cuenta. El diámetro de la alcantarilla de empalme debe tener una dimensión considerable. El caso más común se realiza por medio de arquetas que se dejan intercaladas en la red o también interrumpen la conducción existente. En zonas con gran densidad de población que disponen de colectores urbanos visitables, los empalmes pueden efectuarse desde el interior sin necesidad de abrir la calle. En algunos lugares está prohibido el empleo de bajante única y en otros, en cambio, está permitido porque así se mantiene la ventaja de reducir el número de canalizaciones. Tenemos el sistema de fosas sépticas, que se utilizan en los casos donde no llega la red de alcantarillado. Aquí tenemos en la imagen un ejemplo de una fosa séptica, ¿no? Tenemos esto de aquí, baja esto por la cámara de grasa, por la trampa de grasa,
llega hasta una arqueta, va a ser como un intermediario aquí entre lo que viene estas aguas que por ejemplo son de la cocina. Aquí entonces se mezclarían con lo que vienen siendo las aguas que vienen del servicio, ¿no? Del inodoro, el sanitario, el lavamanos, y llegan acá a la fosa séptica. Tenemos los tanques de oxidación que también se utilizan como una alternativa a la fosa séptica, igual en lugares donde no llega una red de alcantarillado. Entonces estas son las partes que integran una red de saneamiento. Tenemos los colectores de aparatos, que son empalmes desde los aparatos sanitarios a las bajantes. Tenemos la red vertical, que va a ser el conjunto de todos los conductos bajantes. Una red horizontal, que van a ser los colectores, aquí donde se une la arqueta de los bajantes con el alcantarillado u otro medio de vertido. Y una red de ventilación. Vamos a ver uno por uno de estos elementos. Tenemos los colectores de aparatos, donde para realizar una correcta evacuación, los aparatos, dígase inodoros, vertederos, etcétera, deben ubicarse del modo más próximo a la bajante, considerando una distancia que no supere 1 metro de la línea de bajante. El empalme debe ser directo por medio de piezas y codos que se dejarán previstos en la etapa de montaje. Es decir, todo esto se toma en cuenta antes de colocar, por ejemplo, el inodoro, donde va a ir, de colocar el fregador, donde va a ir el fregador. Bueno, la bajante está aquí, hay que colocarlo lo más cerca posible. En algunos casos, las tuberías, los bajantes de las cocinas están, o la cocina está pegada detrás del baño, o de que comparten una pared, es porque el bajante está ahí mismo, esto con el objetivo de economizar, ¿no? Dijimos que el empalme debe ser directo a la bajante por medio de piezas y codos. Entonces, los inodoros deben llevar su propio sifón, los lavamanos, las regaderas, baños, fregadores, perdón, se empalman casi siempre al manguetón del inodoro que conecta con el bajante, o sea, como para que se vaya todo el agua por un solo lugar. El resto de los aparatos de descarga con bote sifónico al que se conectan los aparatos. El bote sifónico es un accesorio también que queda oculto en el grosor de lo que viene siendo de dentro de la pared, ¿no? Las dimensiones y la pendiente que deben tener las conexiones obligan a veces a la colocación de un falso techo que tapa las del piso superior en los casos de haber más de una planta, y sifones individuales para cada aparato en patios, terrazas, azoteas, donde se recogen las aguas mediante sumideros que poseen su correspondiente sifón, desaguando entonces hacia la bajante más cercana o a una bajante exclusiva para este fin. Esto ocurre en el caso de que queden muy alejados o si existe evacuación de tipo separativo. La distancia máxima de cada aparato o sifón a la bajante debe ser de 2 metros o 2 metros 50. No debe estar más lejos de eso de la bajante. ¿Ok? Lo que acabo de explicar. Tenemos la red vertical, que vienen siendo las bajantes. La conducción vertical no permite variaciones en todo su recorrido vertical, de manera que los aparatos que se sitúen alejados de la bajante deben evacuar por otra conducción vertical más próxima. El criterio de diseño empleado en casi todos los casos es agrupar los cuartos de servicio sobre la misma vertical para que la bajante realice el recorrido más corto posible. Lo que les decía, tenemos una pared, de un lado está el baño, de otro lado está el fregador. Entonces, como para que compartan y estén ambas cerca de la misma bajante. Por lo general, esta conducción discurre por patios y patinejos de ventilación de servicio. Si su recorrido tuviera que hacerse por interiores habitados, se oculta en cajones de obra o con fundas de acero o fundición. Esta misma protección se adopta en los tramos finales de su trazado al nivel del suelo, considerando 2,5 metros de altura máxima. Estas son las bajantes. Tenemos la red de ventilación para los artefactos. Ok, los aparatos sanitarios, para evitar que los malos olores penetren a la vivienda,
deben ir provistos de un sifón con cierre hidráulico, de modo que esté lleno de agua permanentemente. Cuando se produce una descarga, se crea una depresión en la bajante. Esto genera el desebado de los sifones en cada aparato, es decir, para que el agua baje cada vez, no cada vez que jalamos la cadena, se llena el sifón del inodoro, ¿ok? Para permitir el desalojo y se vuelve a llenar entonces de agua limpia, limpia entre comillas. Entonces, si no tuviese agua el sifón, los malos olores se filtrarían hacia adentro de nuestras casas, ¿no? Hacia adentro de la vivienda. Al crear una ventilación exterior, no se produce ese desebado porque la red queda sometida a la presión atmosférica, quedando de este modo protegida la instalación contra el acceso de olores. Entonces existen dos maneras de efectuar la ventilación en la red. Primero tenemos para edificios menores de 10 pisos o de 10 plantas, donde se dejan las bajantes abiertas en su parte superior. Se coloca el conducto a suficiente altura por encima de las ventanas y captaciones de aires de áticos y pisos superiores. Para edificios mayores de 10 pisos, se debe prever una red secundaria destinada exclusivamente para la ventilación. Cada dos pisos se conecta con la red vertical. Los empalmes de esa ventilación entonces se ubican por encima de los lugares de desagüe de los aparatos sanitarios en cada piso. Tenemos los tipos de instalaciones de ventilación, donde para resolver los problemas de renovación ambiental en locales de servicios mediante Profe, yo no le oigo. Sí, profe. Ok, bien. Entonces, decía, durante mucho tiempo hemos estado utilizando, un momento para ver si está, ok, si está conectado. Bien. Sí, utilizamos materiales como el plomo, lo que viene siendo acero de fundición o hierro de fundición y fibrocemento. Estos materiales presentaban algunos problemas de mantenimiento, especialmente lo que era
plomo. Las primeras tuberías se hacían de plomo, de ahí viene el término de plomero, pero luego se descubrió de que el plomo provocaba envenenamiento a las personas a través del agua, así que se dejó de utilizar este material. Y pues se han sustituido prácticamente todos, ya han sido reemplazados por tuberías de hormigón y el PVC. Entonces tenemos lo que son los conductos y accesorios de PVC. Como sabemos, pues es un material muy utilizado, un uso muy difundido en la actualidad. Y una de sus mayores ventajas es lo ligero que es, porque pesa muy poco el material PVC. Esto significa que transportarlo e instalarlo es muy fácil y económico. El PVC admite líquidos hasta una temperatura de 65 grados Celsius y se utilizan diferentes conductos según la presión que deba soportar. Las series empleadas en las redes de evacuación se denominan series sanitarias, que hay series de PVC muy ligeras, poseen una extensa gama de diámetros que pueden llegar hasta los 300 milímetros. Esos son 30 centímetros de diámetro. Los empalmes de los conductos sanitarios se realizan mediante accesorios de PVC que van soldados con sus adhesivos especiales para este fin. Desde diámetros de 60 milímetros, los conductos se fabrican abocardados en sus extremos. Las uniones se efectúan por enchufe y con adhesivo. Los conductos se colocan por la parte superior del edificio. Entre cada tubo no se enchufa a tope, sino que se dejan aproximadamente 5 milímetros entre el final de cada tubo al siguiente. Cuando los conductos atraviesan forjados o paredes, no se ajustan en forma rígida, sino dejando un pequeño juego ahí entre ambos, para que exista cierta flexibilidad. De esta manera se previene la rotura del conducto por los movimientos de asentamiento o por vibraciones, algo que es normal en los edificios. Y bueno, luego tenemos lo que son los conductos de hormigón. Bueno, antes de pasar a los accesorios, ¿no? De que los conductos de hormigón son los empleados para las grandes colectoras y alcantarillas urbanas de diámetros importantes. O por lo menos es así como debería ser. Sabemos que hasta hace algunos años el alcantarillado de la ciudad y de Panamá Oeste seguían siendo las mismas tuberías de hierro viejas que ya no aguantan el caudal que se utiliza. Hay demasiada población y eso ha provocado pues un aumento en el caudal de agua, provocando grandes presiones que pues estas tuberías de hierro ya pues bastante viejas de por sí llegaban a romperse y bueno, se han hecho grandes trabajos para reemplazar esas tuberías por tuberías de hormigón. Y tenemos entonces los accesorios. La red de evacuación posee una serie de accesorios para los diferentes empalmes entre los tubos y con los aparatos sanitarios, por ejemplo. Existe una gama amplia de distintos materiales. Los más utilizados van a ser, ¿no?, los sifones, que son piezas en forma de S que impiden la salida de olores de la red. Tenemos los codos de 45 grados, que se utilizan para cambios de sentido en tramos horizontales. Tenemos los pantalones o derivaciones, que son puntos de empalme de inodoros y demás aparatos con las bajantes. Tenemos las dobles derivaciones, que son puntos de empalme o uniones de grupos de varios aparatos. Tenemos los codos reductores, que son piezas de empalme entre bajantes de distinto diámetro. Las piezas en T, que son empalmes entre conductos de evacuación a 90 grados, que pueden ser piezas en forma de T o doble T. Y tenemos las abrazaderas, que son piezas de sujeción de los bajantes que van a las paredes o a los techos. Y por ahí bueno, aparte de los codos a 45 grados, están los codos a 90 grados, pero estos no se recomiendan en las redes de evacuación por el riesgo de atascos. No se puede atascar a algún sólido que pase por allí. Los cambios de sentido o los empalmes de ramales con bajantes se realizan con ángulos no mayores de 45 grados para una circulación
más fluida de los líquidos. Entonces, esto, bueno, esa sería nuestra unidad 5 jóvenes. Esto sí, fue una clase, pues, por ser la última clase sincrónica, pues, ha sido bastante corta. Entonces, antes de irnos, recordarles, ¿no? Tenemos la entrega de la actividad número 3 hoy, ¿ok? Y para el próximo lunes tenemos la entrega de la actividad número 4 el lunes 24. Y para el viernes 28 de junio tendríamos entonces la entrega de la actividad final, ¿no? Que es también una investigación, pero pues un poquito más extensa que el resto de las actividades. Muy sencillo todo, solamente esto, aplicar un poco de tiempo a realizar su investigación. Esto, si han visto, ya he estado corrigiendo las actividades. Voy a tratar de corregir la actividad número 3 esta semana para tener a todos al día entonces para la próxima semana terminar de calificar todas las actividades y por allí mismo entonces subir nota final. Ok, esto es pues bastante, vamos muy bien de tiempo. Esto ya sería eso, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las actividades por entregar antes de irnos. No, profe, por ahora no. Ok, muy bien entonces, jóvenes. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta última clase. Espero que tengan un excelente resto de la semana. Por allí nos veremos más adelante si me asignan otras materias. Esto, buena suerte con todas sus otras materias, jóvenes. Vamos entonces adelante pues a terminar esa carrera. Gracias, profe. Muy amable.